Ahora hablemos acerca del ensayo de vacío de un transformador. En conclusión o en resumen, podemos decir que este ensayo nos ayuda a determinar la relación de transformación, la corriente de vacío y sus componentes y nos ayuda a determinar las pérdidas en el hierro o pérdidas en el vacío. Para entender a más detalle el ensayo de vacío necesitamos entender su procedimiento y por ello es que vamos a hacer un zoom. Vemos, primeramente observamos que en el secundario el conductor se encuentra totalmente abierto, sin ninguna carga. Luego, lo primero que nos tenemos que asegurar es que la fuente de alimentación tiene que estar trabajando en su valor nominal. Y cuando veamos que esté trabajando en su valor nominal, vamos a observar que la corriente que circula por el conductor, es decir, la corriente que circula por acá, será 5% del valor de su corriente nominal. A esa corriente se le conoce corriente de vacío. Cabe recalcar que este ensayo se lo realiza preferentemente en baja tensión. ¿Y por qué se lo realiza en baja tensión? Porque los instrumentos que tengo en el primario van a tener una escala en específica y al trabajar en baja tensión los valores que van a medir van a estar justamente de acuerdo a esas escalas que tienen mis instrumentos. Vamos a pasar ahora al circuito equivalente exacto reducido del primario de mi transformador. Como dijimos, en el secundario no debería haber ninguna carga, debería estar totalmente abierto. Entonces, por eso es que se elimina la carga. Y al no haber carga, la corriente que circula en el secundario también va a ser cero. Y es por eso que los parámetros del secundario reducido al primario van a ser totalmente despreciables o no se los van a tomar en cuenta, ¿no? Entonces podemos notar que la corriente del primario va a ser igual a la corriente de vacío. Entonces es muy importante modificar eso, que la corriente de primario va a ser igual a la corriente de vacío. Dado estos parámetros, ¿por qué nosotros decimos que este batímetro que se encuentra en esta parte va a medir las pérdidas en el hierro? ¿Por qué? Si nosotros vemos que existe acá una resistencia del primario, ¿qué sucede? ¿Por qué se dice que mi batímetro solamente mide la potencia activa en el hierro y no así en esta resistencia? Ahora viene la explicación. Para eso necesitamos realizar un análisis en las pérdidas específicas en el hierro. Primeramente sabemos que la corriente de vacío es menor a la corriente nominal. Y al elevarlo al cuadrado, la corriente de vacío será mucho menor a la corriente nominal. Y es por eso que la potencia disipada por la resistencia del primario es muy pequeño, podemos decirlo despreciable. Entonces es por esa razón que mi batímetro va a medir la potencia activa específicamente de las pérdidas en el hierro. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tengo la fórmula. Las pérdidas en el vacío es igual a la tensión del primario por la corriente de vacío por el coseno del ángulo de vacío. A eso nosotros lo vamos a llamar pérdidas en el hierro. Muy bien, hasta ahí totalmente perfecto. Vamos a hablar ahora vamos a hablar de la relación de transformación. Nosotros sabemos que en el ensayo de vacío, en vacío vamos a tener la siguiente igualdad, es decir, el módulo de mi tensión de alimentación nominal va a ser igual a mi fuerza contraelectromotriz. Por ejemplo, a ver, ¿ven este cero que se encuentra aquí? Se hace referencia a la fuerza contraelectromotriz del primario en vacío. Entonces son iguales, ¿no? Ese cero hace referencia en vacío. Lo mismo tenemos esta siguiente relación. Ya que estos son iguales, podemos decir que la tensión del secundario en vacío es igual a la FEM del secundario en vacío. ¿Y cuál es esa tensión del secundario en vacío? Es la tensión que se encuentra en vacío, es decir, esta, ¿no? Vamos a decir que vamos a escribir acá. La tensión del secundario en vacío va a ser igual a la FEM del secundario en vacío. ¿Y dónde está la FEM del secundario en vacío? Está acá, ¿no? La FEM del secundario en vacío. Muy bien, esa viene a ser la relación que hemos podido encontrar. ¿Y por qué me sirve esa relación? Si yo sé primeramente que la relación entre la tensión del primario nominal y la tensión del secundario en vacío es igual a la relación de transformación, como ya hemos dado esta igualdad, simplemente es reemplazar esta por esta y esta por esta. Entonces podemos estar totalmente de acuerdos que llevan la misma relación de transformación. Y es por eso que se dice que con gran exactitud sabemos
que se cumple esta siguiente relación. Es decir, tanto las tensiones como las FEMS tienen la misma relación de transformación. Ya. Procedemos a ir a calcular, en este caso, los diferentes parámetros. Ya, uno de los parámetros a calcular viene a ser lo que se conoce como el coseno del ángulo de vacío. En este caso, gracias a mi deducción que yo hice inicialmente acá, las pérdidas en el vacío, las pérdidas en el hierro son igual a tensión por corriente por el coseno. Gracias a esa relación obtenemos esta formulita de acá, ¿no? Entonces de aquí, ¿cuáles son los valores que me va a medir el instrumento? Uno, la potencia de vacío me va a medir el batímetro. La tensión del primario me va a medir el voltímetro del primario. Y la corriente de vacío me va a medir mi amperímetro. Entonces, prácticamente la única incógnita que yo tendría es el coseno del ángulo de vacío. Lo único que tenemos que hacer es un despeje y vamos a obtener la siguiente relación. Vamos ahora a determinar la corriente en el hierro. Para determinar la corriente en el hierro, simplemente observamos que acá tengo la siguiente relación. ¿Y de dónde he sacado esa relación? Lo único que tenemos que hacer es recordar esta grafiquita de acá. Vamos a copiar y lo vamos a poner acá. Y más pequeño, ¿no? Ahí está. Sabemos, aquí habla de la corriente de excitación, pero como la corriente de excitación, como está abierto mi circuito, la corriente de excitación pasa a ser la corriente de vacío. Entonces, podemos ver de ese diagrama, que gracias a ese diagrama yo puedo sacar que la corriente en el hierro es I sub 0 coseno del ángulo de vacío. Lo mismo sucede, gracias a ese diagramita puedo determinar la corriente de magnetización, ¿no? Ahora, si bien yo tengo esta formulita de la corriente de magnetización, también podemos encontrarlo de la siguiente manera, como vemos en esta acá, como vemos acá. Modularmente se saca la corriente de magnetización de esa manera. Y vamos a pasar ahora al cálculo de la resistencia en el hierro y la reactancia en el hierro. ¿Cómo nosotros podemos determinar? Fácil, con la caída de tensión en el ramal en el hierro. Por ejemplo, a ver, primeramente, hemos visto, para empezar, que la corriente, la potencia, mejor dicho, la potencia que disipa esta resistencia es prácticamente cero. Y ahora, si nosotros ponemos la condición de que mi flujo no va a tener flujo de dispersión, es decir, todo el flujo va a estar concatenado en mi núcleo magnético, entonces la reactancia también va a llegar a ser cero. ¿Qué es lo que sucede? Toda la tensión de alimentación va a caer justamente en este ramal, en el ramal del hierro, ¿no? Entonces, por eso es que puedo decir por la ley de Ohm que la tensión es igual a la resistencia multiplicado por la corriente en el hierro. Y es ahí en donde puedo yo despejar la corriente. Es decir, tendría yo esta relación. La resistencia igual a la tensión sobre la corriente. Hago el mismo caso, analizo la tensión en la reactancia y puedo observar que tensión es igual a reactancia por corriente, la corriente de espejo, y voy a obtener esta relación de aquí. ¿Y cómo? Porque estoy diciendo específicamente que la tensión de alimentación es igual a la reactancia multiplicado por la corriente, ya que la tensión son iguales, ya que se encuentran en paralelo. Permítanme borrar esto. Y fin, entonces prácticamente ese vendría a ser en qué consiste el ensayo de vacío de transformador. No olvidemos para qué me sirve este ensayo. Para determinar la relación de transformación, para encontrar la corriente de vacío y sus componentes y determinar las pérdidas en el hierro o pérdidas de vacío.